Hola, bienvenidos a Escuela PCE. En este vídeo vamos a corregir el examen de biología de la convocatoria de mayo de la prueba PCE 2022. El examen consta de dos partes, una primera parte tipo test con 15 preguntas, de las que hay que escoger 10, y una segunda parte de desarrollo con 4 preguntas, de las que hay que escoger 2. Empezaremos con las preguntas tipo test. Bien, en la primera pregunta nos dicen ¿cuáles de estos orgánulos no están delimitados por membrana? La respuesta A es ribosomas, la B cloroplastos, la C mitocondrias. Pues dado que los cloroplastos y las mitocondrias son orgánulos membranosos, la respuesta correcta sería la A, ribosomas. La pregunta número 2 dice, cualquier sustancia extraña capaz de desencadenar una respuesta inmune en un organismo se denomina A, antígeno, B, bacteriófago, C, anticuerpo. En este caso, la respuesta correcta es antígeno, ya que los bacteriófagos son virus que infectan solamente a bacterias y los anticuerpos son las moléculas que segregan nuestros linfocitos B para combatir los antígenos, que son lo que realmente son sustancias extrañas que vienen de fuera. En la pregunta número 3 dice, muchas moléculas grandes están formadas por unidades más pequeñas con la misma estructura básica. Estas moléculas grandes se llaman polímeros. Un polímero biológico es, nos dicen, A, la celulosa compuesta de glucosa, B, el glucógeno compuesto de glicerol y C, el almidón compuesto de aminoácidos. Pues tanto la celulosa como el glucógeno como el almidón son polímeros, concretamente son polisacáridos, y los monómeros de estos polisacáridos, de los 3, es la glucosa. Entonces, el único que es completamente correcto es la opción A, ¿vale? La celulosa compuesta por glucosa, ¿vale? Todos estarían compuestos por glucosa, no existen monómeros de glicerol en el glucógeno ni aminoácidos en el almidón. La 4 dice cómo es el alelo 0 en la serie alélica del sistema AB0 de grupos sanguíneos. A es recesivo respecto al alelo B, es dominante respecto al alelo B, es dominante respecto al alelo A. Pues en el caso de la serie alélica del sistema AB0, que está compuesta por 3 alelos, el alelo A, el alelo B y el alelo 0, el alelo A y el alelo B son codominantes, es decir, ninguno domina sobre otro, y los dos son dominantes con respecto a 0. Entonces, la correcta sería la A. Es recesivo con respecto al alelo B, ¿vale? Entonces, el alelo 0 siempre es recesivo, tanto con respecto a B como con respecto a A, nunca es dominante. ¿Cómo se denomina la cantidad de cromosomas de una especie? La respuesta es autosoma, B, cariotipo, C, ploidía. En este caso, la respuesta correcta sería el cariotipo, ¿vale? El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una especie. Cuando vemos, por ejemplo, el cariotipo humano, pues vemos una imagen donde aparecen los 46 cromosomas. La 6 dice, la producción de adenosín trifosfato o ATP se representa mediante la ecuación ADP más ácido fosfórico, se obtiene ATP. La producción de ATP es una reacción catabólica, requiere un aporte total de energía o solo ocurre en ausencia de oxígeno. Pues esta reacción química, lo que estamos viendo es que se obtiene una molécula más grande a partir de 2 moléculas pequeñas, ¿vale? El ADP es el adenosín difosfato, está formado por 2 fosfatos, se le añade otro fosfato y se obtiene adenosín trifosfato. Entonces esta es más grande. Entonces cuando construimos moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas, necesitamos energía, entonces sería la B, requiere un aporte total de energía. ¿Vale? La A no puede ser, es una reacción catabólica. Esta podría confundirnos porque el ATP se utiliza, se obtiene en las reacciones catabólicas, ¿vale? Esta reacción está acoplada a reacciones catabólicas, pero en sí la reacción requiere energía, por lo tanto no se considera catabólica, ¿vale? La siguiente lista del 1 al 4 describe los procesos y resultados de la replicación del ADN en una célula eucariótica. Tenemos aquí 4 eventos de la replicación, vamos a leerlos. Se incorporan los nucleótidos complementarios a cada una de las 2 cadenas.
se forman dos enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes. Las moléculas de ADN recién formadas son semiconservativas y el desenrollamiento de la molécula de ADN da lugar a dos hebras simples. Vale, pues en el caso de la replicación, que es el proceso en el que se sintetiza una copia de ADN a partir de una molécula existente, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir la doble hélice de ADN para utilizar las dos hebras como molde. Entonces, el primer paso sería el 4, el desenrollamiento de la molécula de ADN. Luego hemos dicho que se utilizan como molde, entonces se van añadiendo los nucleótidos, en cada una de las cadenas se añaden nucleótidos complementarios, entonces sería la siguiente, la 1. A medida que se van añadiendo estos nucleótidos se van formando los enlaces fosfodiéster entre cada uno de los nucleótidos y por último lo que obtenemos es dos moléculas de ADN, entonces la 3 es la última, se obtienen dos moléculas de ADN y son semiconservativas, es decir, que están compuestas por una cadena antigua, que es la que hemos utilizado como molde, y una cadena nueva. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. La 8 dice, ¿qué tipo de barrera es el epitelio traqueal? Pues tenemos aquí mecánica, química o molecular. En este caso, la respuesta correcta es mecánica. Es una barrera física que impide el paso de microorganismos, ¿vale? Todos los epitelios son barreras físicas o mecánicas. La 9 dice, la fermentación alcohólica se lleva a cabo en presencia de glucosa y ausencia de oxígeno, presencia de etanol y ausencia de oxígeno y presencia de dióxido de carbono y ausencia de oxígeno. Bueno, aquí está claro que el proceso se da en ausencia de oxígeno porque en todas las opciones nos lo ponen. La fermentación es un proceso anaerobio, no se da cuando hay oxígeno, sino cuando no lo hay. Entonces, para iniciar la fermentación tenemos que pensar cuál es el sustrato inicial, cuáles son los sustratos. Entonces, la fermentación alcohólica es una forma de degradar la glucosa en condiciones anaerobias, entonces primero tiene que haber glucosa. Entonces, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Primero tenemos la glucosa que se degrada a piruvato y luego el piruvato se fermenta a etanol, ¿vale? La B no podría ser porque el etanol es el producto final, entonces no se puede hacer, al principio no tenemos etanol, lo tenemos al final. Y el dióxido de carbono también es uno de los productos finales, entonces tampoco podría ser. La 10 nos dice, el proceso de maduración del ARN mensajero en eucariotas no incluye la eliminación de exones, la adición de una serie de nucleótidos de adenina en el extremo 3' y la adición de una caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5' del ARN naciente. Pues en este caso, la maduración en el ARN mensajero, que solamente ocurre en eucariotas, en procariotas no existe, sería la eliminación de intrones o secuencias no codificantes, es decir, secuencias que no tienen información para proteína. Entonces, la respuesta A es la correcta, ¿vale? No incluye la eliminación de exones. Los exones son precisamente lo que se queda en la molécula. Se eliminan los intrones. La 11 nos dice, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica que se emplea para expresar proteínas específicas, amplificar el ADN en un tubo de ensayo o producir mutaciones en el ARN. Pues la reacción en cadena de la polimerasa lo que hace es que a partir de una molécula de ADN sintetiza muchas moléculas de ADN. La polimerasa es uno de los elementos que se utiliza en la PCR, la ADN polimerasa, y lo que hace es replicar constantemente un fragmento de ADN que queremos amplificar. Por lo tanto, sería la B, amplificar ADN en un tubo de ensayo. ¿Vale? ¿Qué molécula atraviesa la membrana de la mitocondria y conecta la glucólisis con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Pues aquí con ciclo de los ácidos tricarboxílicos nos estamos refiriendo al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs sería el paso siguiente a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, el piruvato que procede de la glucólisis entra a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A en el paso intermedio, en la descarboxilación oxidativa, y luego la acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, la molécula que atraviesa la membrana de la mitocondria sería el piruvato, ¿vale? Y luego dentro se convierte en acetilcoenzima A.
La 13 nos dice, los enlaces O-glucosídicos están presentes en los ácidos grasos insaturados, unen nucleótidos para formar los ácidos nucleicos o unen moléculas de azúcar para formar carbohidratos de mayor tamaño y complejidad. Pues el enlace O-glucosídico es el enlace típico, el enlace que existe entre moléculas de monosacáridos para formar polisacáridos. Entonces sería la C, unen moléculas de azúcar para formar carbohidratos de mayor tamaño, ¿vale? Moléculas de azúcar se refiere a los monosacáridos y carbohidratos de mayor tamaño, pues a partir de disacáridos, polisacáridos, ¿vale? Entonces sería la C, es un enlace típico en los glúcidos. En el caso de la que nos dice los ácidos grasos insaturados, pues depende del tipo de molécula que, bueno, los ácidos grasos se unen a los alcoholes a través de enlaces éster y los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster, ¿vale? ¿Qué orgánulo celular contiene enzimas digestivas? Pues las enzimas digestivas están presentes en los lisosomas porque su función implica la digestión celular. En el problema 15 tenemos, en los conejos la piel manchada es dominante sobre la piel de color uniforme y el color negro domina sobre el color pardo. Un conejo manchado pardo se cruza con un individuo negro uniforme. Todos los descendientes son negros manchados. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Vale, pues en este problema nos dicen que todos los descendientes de estos dos progenitores son iguales. Entonces, eso quiere decir que uno de los padres, para el carácter, tanto para el color para la forma de la piel como el color, tienen que ser heterocigotos dominantes. Entonces, la B la descartamos porque en este cruzamiento obtendríamos individuos de diferentes fenotipos, ¿vale? Porque podemos hacer más combinaciones. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Vamos ahora con la parte de desarrollo. Tenemos 4 preguntas y, como hemos dicho antes, hay que responder 2, hay que elegir 2 preguntas. Entonces, vamos a realizar la pregunta 1. Vale. Nos dice, defina los siguientes procesos: glucólisis, fermentación, fosforilación oxidativa, beta-oxidación y fotosíntesis. Indique en qué tipos de células eucariotas y en qué lugar de estas se realizan. Vale, pues vamos a empezar por la glucólisis. La glucólisis, como todos son procesos metabólicos, pues todos los podemos definir como procesos metabólicos. Concretamos si son anabólicos o catabólicos. Entonces, la glucólisis es una reacción catabólica, ya que es un proceso de degradación. Se está degradando, en este caso, glucosa a piruvato, 2 moléculas de piruvato. Entonces, es una reacción catabólica en la que se degrada glucosa a piruvato. La reacción consta de 10 reacciones y esas 10 reacciones están divididas en 2 fases. Tenemos una fase preparatoria que en esta fase no es en estas 10 reacciones no se produce degradación, sino que se está preparando para la segunda fase, que sí que realmente es una fase degradativa o oxidativa. Entonces, la fase preparatoria, aunque sea una reacción catabólica, se gasta energía, ¿vale? Se gastan 2 ATPs.
Y luego la fase oxidativa, que ya sí que es realmente degradativa. Aquí es donde se obtiene la energía de la degradación de la glucosa. Entonces se obtienen 4 ATPs y 2 NADH. ¿Vale? Siempre en las reacciones catabólicas, en el balance global obtenemos energía y poder reductor. Entonces, en este caso, tenemos energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH. Entonces, si hacemos el balance global, restamos los 2 ATPs que se gastan en la primera fase, entonces el balance global de la glucólisis es que se obtienen 2 ATPs y 2 NADH. ¿Vale? Entonces la definición pues, sería una reacción catabólica en la que se degrada glucosa a piruvato, consta de 10 reacciones químicas divididas en 2 fases. La fase preparatoria en la que se gastan 2 ATPs y una fase oxidativa donde se obtienen 4 ATPs y 2 NADH, obteniendo como balance global 2 ATPs y 2 NADH. Vamos con la fermentación. La fermentación también lo podemos definir como una reacción o como una ruta metabólica. Es una reacción o una ruta de degradación incompleta de una molécula orgánica. Y esa molécula orgánica se va a transformar en otra molécula orgánica. Entonces, al final del proceso, el producto final va a ser una molécula orgánica. ¿Vale? Entonces, es una degradación incompleta. También podemos decir que es una oxidación incompleta, porque recordamos que las reacciones catabólicas, como la glucólisis o la fermentación, son oxidaciones. Entonces, es una oxidación incompleta. ¿Vale? También tenemos que añadir que es un proceso anaerobio. ¿Vale? Se realiza en ausencia de oxígeno. Entonces, si tenemos en cuenta, si ponemos que la fermentación se está realizando a partir de, por ejemplo, de la glucosa, los pasos de la vía fermentativa serían primero la glucólisis y después la fermentación. ¿Vale? El producto de la glucólisis, que es el piruvato, se fermenta a un compuesto orgánico. Entonces, por ejemplo, en la fermentación alcohólica finalmente obtenemos etanol y en la fermentación láctica finalmente obtenemos lactato, por ejemplo. Ambos procesos, que aquí no lo hemos indicado, tienen lugar en el citosol, ¿vale? Citosol, y se dan tanto en células, nos preguntan en qué tipo de células eucariotas se dan, tanto en células vegetales como animales. ¿Vale? La fermentación también ocurre en el citosol y se da tanto en células vegetales, por ejemplo, la fermentación alcohólica se da en células vegetales, como en células animales. ¿Vale? La láctica se da, por ejemplo, en nosotros somos animales y hacemos fermentación láctica, por ejemplo, en las células musculares o en los glóbulos rojos que no tienen mitocondrias. Láctica. Vale, seguimos. Nos preguntan también la fosforilación oxidativa.
Vale, la fosforilación oxidativa también la podemos llamar cadena respiratoria. Solamente lo que es la fosforilación oxidativa, que forma parte de la respiración celular, está englobada en la respiración celular, sería el paso final de la respiración celular aerobia. ¿Vale? Es un proceso aerobio. Solamente ese paso consiste en la producción de ATP gracias a la oxidación de coenzimas reducidas. Entonces, hemos dicho que es el paso final. Pongamos que partimos de la degradación, o sea, que estamos degradando glucosa, ¿vale? La fosforilación oxidativa puede ser el paso final para la degradación de biomoléculas orgánicas como glúcidos, proteínas o lípidos, ¿vale? Entonces, pongamos que partimos de la glucosa. El primer paso habrá sido la glucólisis, luego la glucosa se oxígeno y entra en la mitocondria, hace el ciclo de Krebs y todas las coenzimas reducidas que se han obtenido en todos esos pasos tienen que entrar en la mitocondria si no están dentro, o si ya están dentro, pues ya están, y ceden sus electrones a unos transportadores que hay en la membrana interna. Entonces, por eso decimos que es la producción de ATP gracias a la oxidación de coenzimas. Entonces, todas las coenzimas, por ejemplo, NADH y FADH2, todas estas coenzimas que se han ido obteniendo a lo largo de toda la degradación, pierden electrones, por lo tanto, se oxidan. ¿Vale? Entonces, al oxidarse, ceden sus electrones a la cadena de transporte. Entonces, esos electrones se van transfiriendo de unos transportadores a otros en la membrana interna de la mitocondria. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí. Esto sería la membrana interna, la membrana externa y la matriz. Entonces se van transportando dentro de la membrana interna y el transporte de electrones, como son energéticos, inducen el bombeo de protones al espacio intermembranoso de la mitocondria. Se produce un gradiente electroquímico, que quiere decir que hay un exceso de cargas positivas en el espacio intermembranoso y también un exceso de concentración de protones. Entonces, ese gradiente electroquímico se elimina mediante el paso de protones a través de una enzima que se llama ATP sintetasa y pasan a la matriz otra vez, ¿vale? Entonces, cuando pasan a la matriz, la ATP sintetasa hace un movimiento generando una energía electromotriz, que esa energía electromotriz se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP. ¿Vale? Entonces, la obtención de energía por fosforilación oxidativa consiste en una cadena de electrones que inducen un bombeo de protones que generan un gradiente electroquímico. Esos protones pasan por la ATP sintetasa a favor de gradiente, generando energía que se utiliza para sintetizar ATP. ¿Vale? Entonces, este proceso termina con los electrones que los acepta un último aceptor de electrones, que es el oxígeno, que junto con protones que hay en la matriz y junto con los electrones que acaba de aceptar, se convierte en moléculas de agua. ¿Vale? Por eso decimos que es un proceso aerobio, porque necesitamos oxígeno como último aceptor de electrones. Y este proceso, la fosforilación oxidativa,
ocurre tanto en células vegetales como animales. ¿Vale? Los animales, nuestras células, hacemos respiración celular, tenemos respiración aerobia, y las plantas, por ejemplo, también tienen respiración, también respiran. Y la localización del proceso, ya lo hemos dicho, es en la mitocondria, pero concretamente esta cadena de electrones se da en la membrana interna de la mitocondria. Vale, nos quedan dos definiciones, la beta oxidación. Vale, la beta oxidación se trata también de un proceso catabólico. En este caso estamos hablando de metabolismo de lípidos, concretamente de ácidos grasos. Entonces, beta oxidación. Es la degradación de ácidos grasos. ¿Vale? Los ácidos grasos, para degradarse, entran en la mitocondria, por lo tanto el proceso se localiza en la mitocondria, la matriz mitocondrial. También podemos decir, aunque el proceso principalmente se hace en la matriz mitocondrial, también podemos añadir que ocurre también en los peroxisomas. ¿Vale? En los dos orgánulos puede ocurrir. Entonces, para iniciar la degradación de los ácidos grasos se unen a la coenzima A y comienzan una ruta degradativa que consiste en 4 reacciones químicas en las que se van eliminando cada vez 2 carbonos, ¿vale? Se van eliminando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, y se va repitiendo hasta que finalmente obtenemos acetilcoenzima A. ¿Vale? Cuando obtenemos el acetilcoenzima A, ya termina la beta oxidación. Entonces el proceso dependerá, lo largo que sea el proceso, dependerá de lo largo que sea el ácido graso. Cuantos más ácidos grasos, o sea, cuanto más carbonos tenga, más veces se tendrá que repetir el ciclo. ¿Vale? Entonces finalmente se obtiene acetilcoenzima A y en este proceso se obtiene también ATP, NADH y FADH2, o sea, coenzimas reducidas y energía. Entonces, se obtendrá tanta energía como largo sea el proceso y tantas coenzimas reducidas como largo sea el proceso. Entonces, todo depende de la longitud del ácido graso. Luego, el acetilcoenzima A entrará al ciclo de Krebs. El ATP este ya lo tenemos obtenido, pero las coenzimas reducidas cederán sus electrones a la cadena respiratoria. ¿Vale? Es como el primer paso de la respiración celular a partir de ácidos grasos. ¿Vale? Luego el ciclo de Krebs, donde también obtenemos coenzimas reducidas, esas coenzimas también entrarán a la cadena respiratoria. Y por último, el proceso de fotosíntesis. En este caso estamos hablando de un proceso anabólico, ¿vale? No es catabólico, es anabólico. Concretamente, autótrofo. ¿Vale? Los procesos anabólicos son procesos en los que se obtienen moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. En todos los seres vivos hacemos procesos anabólicos, ¿vale? Pero hay un tipo de procesos anabólicos que son autótrofos, que es en los que se obtiene materia orgánica a partir de materia inorgánica.
¿vale? Y solamente lo hacen los organismos que son autótrofos, concretamente la fotosíntesis, los que son fotoautótrofos. Entonces, la fotosíntesis es un proceso fotoautótrofo en el que se sintetiza materia orgánica a partir de inorgánica, y como es fotoautótrofo, tenemos como energía, como fuente de energía, la luz. Entonces, el proceso consta de una fase luminosa que tiene como objetivo sintetizar energía en forma de ATP y poder reductor. Entonces, para sintetizar esa energía, capta la energía del sol. Entonces, tiene una primera parte de captación de la luz, que la hacen lo hacen pigmentos fotosintéticos que están en unos complejos que se llaman fotosistemas, en la membrana tilacoidal. O sea, todo el proceso de fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos y concretamente la fase luminosa tiene lugar en la membrana tilacoidal. La captación de la luz viene seguido de la obtención de ATP y poder reductor, en este caso de NADPH. ¿Vale? La energía de la luz se utiliza para fabricar energías útiles como el ATP y el NADPH. Entonces, luego la fase oscura, que está localizada en el estroma del cloroplasto, consiste en la fabricación de materia orgánica a partir de inorgánica. Entonces, esa materia inorgánica de la que estamos hablando es el CO2, ¿vale? Se fabrica moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, a partir de carbono inorgánico, que es el CO2. Y para ello, cogemos el ATP que hemos obtenido en la fase luminosa, ¿vale? Necesitamos, como es un proceso anabólico, necesitamos energía y poder reductor, ¿vale? Porque es una reducción, es una reacción, o sea, son reacciones de reducción. Entonces el NADPH, que es poder reductor, se oxida, ¿vale? Entonces, la fase luminosa está orientada a fabricar la energía necesaria para la fase oscura, ¿vale? Y la fase oscura, esta serie de reacciones en las que al final obtenemos materia orgánica, se llama ciclo de Calvin. Y este proceso solamente lo pueden realizar aquellos organismos que sean fotoautótrofos. Como nos preguntan células eucariotas, pues las células eucariotas que pueden realizar la fotosíntesis son aquellas que tengan cloroplastos, es decir, las células vegetales. ¿Vale? Antes creo que se me olvidó decir, aquí en la beta oxidación las células que lo pueden hacer son tanto animales como vegetales, ¿vale? Tanto las células animales como los vegetales son capaces de hacer la beta oxidación. Vale, la pregunta 1 ya la tenemos. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale, vamos a copiar el enunciado. Vale, aquí nos dice, respecto a los orgánulos celulares, la pregunta A, indique dos funciones de retículo endoplasmático liso. Vale, dos funciones del aparato del retículo endoplasmático liso, pues podemos elegir las que mejor nos sepamos. Pues, por ejemplo, está implicado en la síntesis procesamiento y almacenaje de lípidos. ¿Vale? Podemos concretar de lípidos de membrana
Luego esos lípidos viajarán por todo el sistema de endomembranas hasta que se dirijan a la membrana plasmática, o también, por ejemplo, hormonas esteroideas. Entonces, las células glandulares que tienen como función segregar hormonas esteroideas, que los esteroides recordamos que son lípidos insaponificables, tienen el retículo endoplasmático liso muy desarrollado. Entonces, bueno, podemos poner estas dos. Vale, la B dice, describa el complejo de Golgi y cite dos de sus funciones. Vale, el complejo de Golgi podemos decir, para contextualizar, que es un orgánulo membranoso que está incluido dentro del complejo del sistema de endomembranas. ¿Vale? El sistema de endomembranas es una serie de orgánulos membranosos que van desde la membrana nuclear hasta la membrana plasmática. Entonces, incluyen el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Entonces, la estructura del complejo de Golgi o del aparato de Golgi sería un conjunto de cisternas, que las cisternas son como sacos aplanados, que también los podemos llamar dictiosomas, forman dictiosomas. Y esas cisternas están conectadas por vesículas. ¿Vale? Entonces las vesículas se van transportando de unas cisternas a otras. Está rodeado de vesículas. Entonces van en esta dirección. ¿Vale? Pongamos que aquí está el núcleo y aquí está la membrana plasmática. Y aquí entonces estaría el retículo. Entonces, esta sería la estructura. Y nos dice que citemos dos funciones. Pues las funciones del aparato de Golgi pues podrían ser, las más importantes podrían ser la fabricación de lisosomas primarios, ¿vale? Entonces, algunas de esas vesículas que se emiten aquí en el aparato de Golgi son lisosomas primarios. Y otra función que podemos escribir es que están implicados en el empaquetamiento de componentes de membrana. Entonces, los componentes de membrana que se han ido formando en el retículo pues van pasando por el aparato de Golgi hasta que finalmente están maduros, se empaquetan en vesículas, se fusionarán con la membrana plasmática, quedando como parte de la membrana y pues así es como llegan a la localización en la que tienen que estar. Entonces, componentes, vamos a poner aquí componentes de membrana. ¿Vale? Seguimos. La siguiente nos dice, describa brevemente la estructura de los ribosomas eucarióticos y nombre dos orgánulos que contengan ribosomas. Vale. Pues tenemos la estructura con la estructura se refiere a que hablemos de los ribosomas están compuestos por una subunidad grande o subunidad mayor y una subunidad pequeña o subunidad menor. Podemos indicar también que son orgánulos no membranosos para contextualizar. No membranosos. Y la composición de los ribosomas es proteínas y ARN ribosómico. Solamente tienen eso. Entonces hemos dicho que tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Vale? Entonces, como nos preguntan solamente por los ribosomas eucarióticos son de tipo 80S, es decir, que el coeficiente de sedimentación es 80S. La subunidad grande son 60S
y la pequeña 40. ¿Vale? No es sumatorio, no es 40 más 60, 100, o sea, es la grande son 60S, o sea, es el coeficiente de sedimentación de la grande es 60 y de la pequeña es 40, y luego en conjunto es 80. Y luego, si la segunda parte de la pregunta dice 2 orgánulos celulares que contengan ribosomas en su interior, pues en las células eucariotas hay ribosomas en las mitocondrias y en los cloroplastos. Y estos ribosomas no son iguales que los ribosomas de tipo eucarióticos, que son los que se encuentran en el citosol y en el retículo endoplasmático rugoso, que son 80S, sino que estos son de tipo 70S, ¿vale? Que son de los que consideramos de tipo procariota, porque el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos es de origen bacteriano, por lo tanto los ribosomas que tienen pues, son de tipo 70S. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, respecto a los lípidos, diferencie entre ácido graso saturado e insaturado. Vale, pues los ácidos grasos, que forman parte de los lípidos saponificables solamente, pues tenemos los dos tipos, saturado e insaturado. Entonces, la estructura de los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo al final. Entonces, estas cadenas hidrocarbonadas, si son solamente compuestas por, o sea, los carbonos están unidos solamente por por enlaces simples, son saturados. Y si tienen algún enlace doble, por ejemplo, son insaturados. Entonces, esa es la principal diferencia. Los insaturados tienen al menos un enlace doble, y los saturados solamente tienen enlaces simples entre los carbonos. Entonces, partiendo de esta característica, que es la principal diferencia, luego, en cuanto a estructura, el doble enlace en los insaturados hace que la estructura tenga un codo. Entonces, en el lugar donde está el doble enlace, que se puede llamar también insaturación, por eso se llaman insaturados, la estructura tiene un codo. Mientras que los que son saturados son rectos. Y luego también podemos añadir como diferencia que esta diferencia en la estructura hace que tengan puntos de fusión diferentes, ¿vale? Los ácidos grasos, el punto de fusión depende de lo cohesionados que estén entre sí, entonces si las moléculas son más rectas, están más ordenaditas, entonces están más cohesionadas, forman más enlaces, fuerzas intermoleculares entre ellos, que son de tipo Van der Waals. Entonces, los saturados, al tener más fuerzas de Van der Waals entre ellos, pues tienen el punto de fusión más alto. Y los insaturados, al tener la estructura con codos, quedan como más desordenados, establecen menos fuerzas intermoleculares, entonces el punto de fusión es más bajo. Entonces, como diferencias podríamos escribir estas tres, ¿vale? Lo de los enlaces, aquí simples y aquí al menos uno doble, la estructura recta o con codos y el punto de fusión. Luego nos preguntan las diferencias entre los lípidos saponificables e insaponificables. Vale, los lípidos se dividen en dos grupos, saponificables e insaponificables. La diferencia entre los dos, la principal diferencia es que los saponificables tienen en su estructura ácidos grasos y los insaponificables no tienen ácidos grasos, ¿vale? Entonces, esto sería la principal diferencia, pero lo podemos desarrollar. Entonces, los ácidos grasos en los lípidos saponificables están unidos a alcoholes por enlaces de tipo éster.
¿vale? Entonces tienen enlaces éster, ¿vale? Mientras que los insaponificables, al no tener ácidos grasos, no tienen enlace éster. Entonces, el hecho de tener esta estructura, que son esterificaciones de ácidos grasos con alcohol, hace que se puedan saponificar, es decir, que se conviertan en jabones, ¿vale? Forman jabones. En presencia de base fuerte, se saponifican y forman jabones. Entonces, como los insaponificables no tienen esa característica en su estructura, pues tampoco forman jabones, ¿vale? Esas serían las diferencias. Y como ejemplos nos dice, tenemos que poner un ejemplo en cada caso, pues por ejemplo, de lípido insaponificable podemos poner los triglicéridos, y en insaponificables, por ejemplo, el colesterol. ¿Vale? Vale, luego en el apartado C también nos dice, describa la estructura molecular de un fosfolípido nombrando el tipo de enlace que se establece entre sus componentes. Vale. Aquí. Pues los fosfolípidos, los más importantes o los más comunes son los glicerofosfolípidos, pero como tampoco nos especifican, pues podemos hablar de los dos tipos que hay. Entonces, tenemos los glicerofosfolípidos, ¿vale? Que normalmente cuando nos hablan de fosfolípidos se refieren a estos, pero bueno, lo especificamos y ya está. Y luego los esfingolípidos. Entonces, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos, los dos, al ser fosfolípidos, lo que tienen es un grupo fosfato, ¿vale? Eso es lo que tienen en común. Y al ser lípidos saponificables, también habrá presencia de ácidos grasos. Entonces, pues la estructura de los glicerofosfolípidos es dos ácidos grasos unidos por enlace éster a una glicerina. La glicerina es un alcohol de 3 carbonos. Entonces, el otro carbono formará un enlace éster con un grupo fosfato, que bueno, al ser un grupo fosfato, este enlace es de tipo fosfodiéster. Entonces, aquí tenemos enlace éster entre los ácidos grasos y la glicerina y fosfodiéster. ¿Vale? Entonces, los glicerofosfolípidos, luego también podemos decir que en sí la molécula en conjunto tiene dos partes. Las colas apolares y la cabeza polar. ¿Vale? La cabeza polar con la glicerina y el grupo fosfato y las colas apolares con los ácidos grasos. Y luego los esfingolípidos, a diferencia de los glicerofosfolípidos, tienen solamente un ácido graso que está unido por un enlace éster a, como dice el nombre aquí, esfingosina. ¿Vale? Que la esfingosina la vamos a dibujar así. Y luego la esfingosina está unida pues, a el grupo fosfato y un aminoalcohol. Entonces también se trata de una molécula que tiene una parte apolar y otra parte polar. ¿Vale? Las dos moléculas son moléculas anfipáticas. Y al igual que los glicerofosfolípidos, pues este es un enlace éster y esto es un enlace fosfodiéster. Entonces, lo de las moléculas anfipáticas nos sirve para explicar la pregunta D de esta pregunta, que dice que expliquemos la función. Entonces, la función de los fosfolípidos en general, pues al ser moléculas anfipáticas, tienen la propiedad de que se organizan en bicapas. ¿Vale? Bueno, se pueden organizar en distintas maneras, pero para la función nos interesa la forma de bicapa.
Entonces, al ser anfipáticos, se organizan en bicapas dejando la parte apolar en el interior de la bicapa y las partes polares en las partes superficiales, ¿vale? Entonces lo que queda en contacto con el agua es lo polar y lo que no puede estar en contacto con el agua pues queda oculto del agua, ¿vale? Entonces por eso queda en el medio. Entonces esta estructura de bicapa es la que forma parte de las membranas biológicas, ¿vale? Tanto las membranas plasmáticas como las membranas de los orgánulos membranosos, las vesículas. Entonces la función es estructural, formar membranas, ¿vale? Formar la estructura de las membranas. Vale, siguiente pregunta. Nos dice, comente los siguientes términos relacionados con la inmunidad. Vale, en esta pregunta tenemos memoria inmunológica, macrófago, anticuerpo, o sea, linfocito B, anticuerpo e interferón. Entonces, vale, el término memoria inmunológica hace referencia a la capacidad del organismo de almacenar la información de cómo son los antígenos en una primera exposición para luego hacer una segunda respuesta, cuando vuelva a entrar en contacto con ese antígeno, una segunda respuesta mucho más eficaz y mucho más amplificada. ¿Vale? Entonces, la memoria inmunológica, en las preguntas de definiciones es importante las palabras que utilicemos para definir las cosas. Entonces, si nos preguntan una célula, decimos célula. Si nos preguntan una molécula, decimos molécula. Tenemos que saber identificar. Si es un proceso metabólico, pues proceso. En el caso de la memoria inmunológica es una capacidad. ¿Vale? Entonces, es una capacidad de responder en un segundo contacto, que sería la respuesta inmune secundaria. Ese segundo contacto hará que la respuesta sea mucho más eficaz. ¿Vale? Porque ya sabe cómo es el antígeno, ya sabe cómo tiene que fabricar los anticuerpos, ¿vale? En el primer contacto, pongamos que esto es un antígeno, se encuentra con un antígeno, lo conoce, fabrica anticuerpos que son capaces de neutralizar el antígeno y a medida que va pasando el tiempo, esos anticuerpos son cada vez más efectivos y más afines al antígeno. Por lo tanto, en el segundo contacto ya ha mejorado mucho con respecto al primer contacto. Luego, definición de macrófago. El macrófago es una célula, entonces lo podemos definir como célula, concretamente es un leucocito. Entonces podemos poner leucocito. Y la función que tiene es detectar, o sea, tiene dos funciones. Detectan a los patógenos y los fagocitan, ¿vale? Que esto lo que hacen es que se los comen, los engloban y se los comen, entonces los destruyen. ¿Vale? Imaginaros que entra una bacteria, pues el macrófago detecta que esa bacteria no es una célula propia, es un patógeno, entonces se lo come y lo destruye. Y por otra parte tiene la función de presentar antígenos. Destruye la bacteria, pero se queda con los antígenos, entonces es una célula presentadora de antígenos. Entonces, el macrófago es un leucocito inespecífico, se comen
cualquier patógeno, sin importar cuál sea, no tiene una respuesta diferente para cada patógeno, sino que es siempre lo mismo, pero conecta la respuesta inespecífica con la respuesta específica, porque presenta los antígenos a los linfocitos, que los linfocitos sí son específicos, directamente a los linfocitos T colaboradores. Luego, linfocitos B. Los linfocitos B también son células. Entonces, podemos definirlo como células, o en este caso también son leucocitos. Y como hemos dicho antes, los linfocitos B, tanto los B como los T, pero bueno, nos preguntan los B, son específicos. Están implicados en la respuesta específica, concretamente en la respuesta humoral. ¿Vale? Acordaros, humor significa líquido. Entonces, lo que hacen los linfocitos B es segregar a la sangre anticuerpos, ¿vale? Los anticuerpos son las moléculas que sintetizan los linfocitos B. Entonces, la función que tienen es fabricar y liberar anticuerpos específicos para cada antígeno. ¿Vale? Luego, la siguiente definición es anticuerpo. En este caso estamos hablando de molécula, ¿vale? Es una molécula, concretamente es una glucoproteína. También la podemos llamar, a los anticuerpos los podemos llamar inmunoglobulinas, IG. Están fabricados por los linfocitos B, ¿vale? Participan en la respuesta humoral. Y la función que tienen es unirse a los antígenos y neutralizarlos o marcarlos para su destrucción. Por ejemplo, cuando hablamos de una neutralización, por ejemplo, un virus, la forma que tiene muchas veces de entrar en las células es a través de estructuras externas, pues en este caso son los antígenos, que les sirven como llave para entrar en las células. Entonces, si esas moléculas, esos antígenos están rodeados por anticuerpos, lo que estamos haciendo es bloquearlo. El virus no está destruido, todavía no lo ha destruido el sistema inmunitario, pero está bloqueado, no puede infectar. Y luego también otra forma que tienen de actuar es marcar. Entonces, simplemente por el hecho de estar unidos al antígeno, otras células del sistema inmunitario, otros componentes del sistema inmunitario, tienen mucho más fácil encontrar dónde está el patógeno y destruirlo. Por ejemplo, los macrófagos tienen receptores de anticuerpos, de esta parte del anticuerpo, de la parte constante, y lo detectan y saben dónde está, por ejemplo, el virus o la bacteria que están marcando, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que marcan a los patógenos para su destrucción o a los antígenos para su destrucción. Y por último, tenemos la definición de interferón, que el interferón también se trata de una molécula. ¿Vale? Es una molécula del sistema inmunitario. Concretamente, podemos decir que es una glucoproteína. Y la función que tiene el interferón es ayudar al sistema inmune a combatir diferentes infecciones o enfermedades, ¿vale? Entonces, tiene una función como de ayudar a otros elementos del sistema inmunitario. Concretamente, es importante en infecciones virales y en cánceres.
¿vale? Intervienen para combatir cánceres o tumores e infecciones virales. Y los podemos incluir dentro del grupo de las citoquinas. O citocinas también se pueden decir. ¿Vale? Pues con esto terminamos la corrección del examen. Recordaros que de la parte de desarrollo solamente hay que contestar a 2 preguntas y de la parte tipo test a 10.